Capítulo 11. Compañeros de viaje. El barco superó la cresta de la ola entre las salpicaduras de espuma blanca que barrieron la cubierta. Un baño salado, le dijo a Fafrenfere a Ambergris, mientras la enana escupía un buen montón de agua. «Bah, baños», replicó ella, aunque lo dijo riendo. «En el monasterio de la Rosa Amarilla nos bañamos con frecuencia», informó el monje. «Y esperarán que tú hagas lo mismo. La higiene es un estado deseable. Bañarse provoca enfermedades», le interrumpió Ambergris con un gesto despectivo. «Es más perjudicial que estas olas». El barco encaró otra ola y comenzó a ascender hacia la cresta. El cielo estaba despejado. El día era cálido, pero al este del mar de las estrellas fugaces se acumulaban nubarrones negros que presagiaban una tormenta de proporciones considerables. El capitán del barco no parecía preocupado por ese tiempo, pues esperaba llegar a la desembocadura del río Vesper y la gran ciudad portuaria de Calonte antes de que se desatara la tormenta. El barco cabeceó con violencia, y Ambergris se fue hacia adelante, aunque consiguió agarrarse de un cabo en el último instante, lo que le evitó caer en brazos de un enano de barba negra y figura esbelta que justo salía tras el palo mayor. Ninguno de los compañeros había reparado en él hasta ese momento. «Ah, lástima que no hayas caído en mis brazos», saludó el recién llegado a la enana con entusiasmo, y se acercó a ella para ayudarla a mantener el equilibrio. «Hacía mucho que no viajaba en barco», replicó Ambergris, algo avergonzada. «Bueno, ya no podrás decir lo mismo cuando desembarquemos». El enano se rió con estridencia, lo que le acarreó una mirada extraña de Ambergris y su compañero humano. «Bien hallada, Lady Ambergris», añadió y le tendió la mano. La enana le dirigió una mirada suspicaz. «Bien hallado tú también. ¿Y quién eres, si se puede saber?» «Un amigo». «¿Un amigo?», repitió a Fafrenfere, y se puso en guardia de inmediato. «Llevamos una semana en este barco y hemos visto a todos los que estaban a bordo. No son tantos como para no haber coincidido con anterioridad». «Pues ahora hay uno más», dijo el enano. «Subí en Procampur al ver que vosotros no desembarcabais». Ambergris y Fafrenfere intercambiaron miradas confusas y preocupadas ante el comentario. «¿Y quién eres tú, que nos andas buscando?», preguntó Ambergris. El enano se echó hacia atrás con un gesto de asombro. «¿Cómo? ¿No me reconocéis?», sacudió la cabeza con incredulidad, aunque enseguida recuperó la sonrisa. «Bah, será mi acento, aunque no está mal, ¿verdad? Bah, si os digo que me debéis la vida, los dos, ¿sabrías quién soy?». Los compañeros se volvieron a mirar con perplejidad. «¿Y si te llamo Ambergris Leomaul de los Adbar-o-Maul?», preguntó el enano. «¿Eres de Adbar?», preguntó a Fafrenfere. «Yo diría que no es de Adbar», señaló Ambergris. «Soy de muchos sitios», replicó el enano y su acento desapareció, aunque es cierto que ninguno de ellos es la ciudadela de Adbar. «Pero sí que he estado en Mithril Hall». Echó un rápido vistazo a su alrededor, sonrió y saltó tras unos barriles amarrados a la cubierta. Cuando emergió por el otro lado, ya no era un extraño, ni un enano. Ver a Harlasle en un barco al norte del mar de las estrellas fugaces dejó perplejo tanto a Fafrenfere como a Ambergris. «Bien hallados de nuevo», saludó Harlasle, llevándose la mano al ala de su enorme sombrero. «De toda la gente que hubiera esperado encontrarme aquí, jamás habría pensado en ti», comentó Ambergris. «Y en eso consiste mi talento, buena enana, en que nadie advierte mi llegada». «Muy útil para un asesino», intervino a Fafrenfere. «¿Es eso lo que piensas de mí?», rió Harlasle. «Precisamente tú, buen hermano, tú a quien pude haber abandonado en una ocasión para que sirviera de percha a las palomas». El recuerdo de su último encuentro, cuando a Fafrenfere había sido transformado en estatua por la medusa mascota de Dragoquick, hizo titubear el monje. «Seguimos sin fiarnos de ti», advirtió Ambergris. «Yo diría que merezco algo más». «¿Qué haces aquí?», preguntó la enana sin más rodeos. «Busco a Efron y a Artemis Entreri». «A Entreri lo vi por última vez en Gauntlerim», dijo la enana. «Y por lo que sé, a Efron lo mataron en Puerto Yast». «No fue así», la corrigió Harlasle. «Partió en vuestra busca cuando vuestros rescatadores le contaron en Puerto Yast que habíais escapado. Me temo que no os ha encontrado». A Fafrenfere y Ambergris sonrieron ante la noticia de que Efron seguía con vida. «Es posible que se haya reunido con Entreri», aventuró Ambergris, y Harlasle se encogió de hombros. «Perderían nuestro rastro en la costa, cuando nos embarcamos». «Eso averigüé en Suzail», confirmó Harlasle. «Hace mucho que partimos de Suzail». «Cierto, pero como no tengo ni idea de dónde se encuentran esos dos compañeros vuestros, decidí acudir a este magnífico navío para haceros una visita», explicó Harlasle. «Además, tengo negocios que atender en Damara, así que me pareció buena idea compartir el viaje con vosotros». El monje y la enana se miraron una vez más. «Podéis desembarcar en Calonte»,
Como tenéis previsto, dijo Harlasle. Aunque el viaje a pie a través del espolón del mundo y el glaciar del gusano blanco es arduo. Es el último puerto del viaje, replicó Ambergris. O podéis seguir navegando hasta Mulamo, siguió Eldro. El barco no llega hasta Mulamo, insistió Ambergris. Y nos han dicho que no es buena idea pasar por esa ciudad, añadió Fafrenfere. He convencido al capitán para que navegue hasta Mulamo, replicó Eldro. Y no temáis, conozco bien las calles de la ciudad y no soy un desconocido para sus gentes. La enana y el monje se consultaron con la mirada una vez más. Y tengo noticias e historias para compartir, y la esperanza de que vosotros también las tengáis, añadió Harlasle. Los semblantes de los dos reflejaron su escepticismo ante las palabras del Dro. Y si no vais a Mulamo, estaréis cometiendo un error. Habríais hechos bien desembarcando antes en Procampur que en Calont. Vuestro destino está más lejos de Procampur, pero es un camino más frecuentado y seguro. Conozco las montañas del espolón del mundo, intervino a Fafrenfere. Estamos en pleno verano y los pasos están despejados en esta época. ¿Conocías las montañas del espolón del mundo?, le corrigió Harlasle. Antes de la ruptura. Muchas cosas han cambiado en las décadas que han transcurrido desde entonces, y no para mejor. Solo hace unos años que comenzó a argüir a Fafrenfere, pero se calló al recordar que había dormido durante 2 décadas en un bosque encantado. Suspiró sacudiendo la cabeza. Aún se sentía aturdido por los acontecimientos de las últimas semanas. ¿Dices que es mejor ir hasta Mulamo?, preguntó Ambergris. El capitán nos llevará hasta allí, confirmó Harlasle. ¿Y nos ayudarás a atravesar la ciudad? Harlasle asintió. ¿Y por qué? ¿Y por qué no?, repuso Harlasle. Prefiero no viajar solo si cuento con compañeros fuertes y de mi confianza. Ya os dije que ando en busca de Entreri y Efron, y es posible que ellos os anden buscando a vosotros. Además, añadió con un guiño malicioso a la enana, en el caso de que nos topemos con un enemigo demasiado poderoso, sé que corro más que tú. Cierto, y estoy segura de que eso es justo lo que harías, replicó Ambergris, aunque lo hizo con una sonrisa. Se había relajado tras superar la impresión inicial del encuentro con Harlasle. A fin de cuentas, el Dro no era su enemigo. Fue él quien la había salvado de morir a manos de asesinos Dro en Luskan. También fue él quien había rescatado a sus amigos de las garras de Draigo Quick y los había ayudado a seguir su viaje hacia el norte. Y sin duda, había corrido un riesgo enorme al ayudarlos. Drist le había contado en su día que Bregan Deerte era una organización vinculada a Menzoberranzan, y que entre los asesinos que la habían perseguido en Luskan figuraba un noble de la casa más importante de la ciudad Dro. Pobre Stubie, murmuró al recordar aquella noche fatídica. Acababa de salir una taberna en compañía del joven enano cuando éste había sido asesinado en la calle. Que sea Mulamo, pronunció en voz alta, volviendo al presente. Y me alegrará compartir el camino, un trago y unas cuantas historias contigo, Harlasle. La enana se volvió hacia Fafrenfere y el monje mostró su conformidad. Oh, tengo la esperanza de que aún te alegrarás más conforme pasen los días, comentó el Dro mercenario. Subrayó la frase con su característica sonrisa de suficiencia, la que revelaba que él estaba mejor informado de lo que les deparaba el destino que los demás. El troll se arrastró a través del barrizal. Los largos brazos se aferraban a los árboles muertos para impulsarse. La bestia famélica sabía que su presa estaba cerca. El humo acre se deslizaba entre la arboleda, entremezclado con la sempiterna neblina de las ciénagas que las gentes llamaban los páramos eternos. Lo que habría sido un hedor repulsivo para la mayoría, hacía salivar al troul ante la expectativa de una opípara cena. Largos dedos verdosos con uñas afiladas como garras se aferraron al tronco renegrido de un árbol muerto, y el troul avanzó sacando sus delgadas piernas y enormes pies del barro. Al superar el último tronco, alcanzó un terreno más firme y seco. Su paso se aceleró conforme se espesaba la humareda, impulsado por su hambre insaciable. Una lengua puntiaguda asomó entre unos dientes amarillentos y afilados, a la que acompañó el jadeo áspero y ansioso, como una carcajada seca, del troul. «Sal que te vea. Sal que te vea», comenzó a canturrear. Oigo a un troul jadeando y resoplando. Refunfuñó una voz desde los arbustos delante del troul. «Haré girar mi mangual y le daré un buen revolcón. Lo tiraré al suelo, le romperé las piernas como ramas secas y no podrá comerse las patas de mi cerdo». «Buajaja». De entre los arbustos saltó un extraño enano de barba negra trenzada en 3 partes con las puntas de cada una embadurnada en estiércol. Montaba un gran jabalí, una bestia excepcional que despedía humo por las fosas nasales y llamas de las pezuñas cada vez que éstas golpeaban el suelo. El enano sujetaba un par de pesados manguales de acero con bolas revestidas de clavos que se balanceaban en el extremo de cadenas adamantinas. Los ojos del troul relucieron ansiosos y se relamió los labios. En cuanto el enano arreó al jabalí de guerra,
El troul se lanzó a su encuentro sin dudarlo. Chocaron con violencia y el troul fue todo garras y dientes. La repulsiva bestia luchaba sin miedo, sabedor de que cualquier herida que pudiesen infligirle el enano o su robusto jabalí infernal, curarían con rapidez. Sin embargo, las ansias y avidez del troul dieron paso al dolor cuando los manguales giraron en el aire. Uno de ellos estaba cubierto con un aceite mágico que estalló con fuerza al impactar en el costado del troul. Antes de que el monstruo pudiese clavar las garras en el enano, la onda expansiva de la explosión lo envió por los aires. Se estrelló contra un árbol muerto, que reventó hecho astillas, dejando solo un tocón en el que el troul quedó empalado por la cadera. Con un gruñido y babeando espumarajos verdes, el troul miró al enano y empezó a incorporarse, liberándose del tronco. Casi lo había conseguido, cuando el enano arreó al jabalí de guerra, que galopó despidiendo fuego por el hocico. El troul estaba a punto de liberarse, cuando el jabalí clavó las pezuñas delanteras en el lodazal y levantó la grupa lanzando al enano, que ya se esperaba esa maniobra. El pequeño guerrero voló por los aires con los manguales en alto, que había enlazado en una sola arma con dos cabezas. Cayó sobre el troul al que golpeó en la espalda y el hombro para empalarlo de nuevo en el tronco astillado. El troul se puso furioso, y comenzó a lanzar zarpazos y mordiscos entre espumarajos de bilis verde. Una de sus garras atravesó la barba del enano y le abrió un profundo surco en el rostro del que brotó la sangre. Pero el valor del enano estaba a la altura de la furia de su rival, y no retrocedió ni le dio un respiro. Cantó, rimó y golpeó sin descanso. Los manguales, separados de nuevo, troncharon los huesos y rajaron la piel del troul. La bestia no tardó en tener un brazo inutilizado, aunque consiguió librarse del tronco e irguió sus 3 metros sobre el enano. Pero tras el enano llegó el jabalí, que se arrojó contra el pecho del troul y lo hizo caer de bruces. El troul empleó el brazo sano para apartar al salvaje jabalí un lado y, a continuación, intentó ponerse de pie otra vez mientras el enano se apresuraba a saltar. El enano cayó sobre el troul. Los manguales descendieron sobre el troul. ¡Guajaja! Bramó el enano, mientras se oía un crujido como el de un árbol golpeado por un rayo. A pesar de tener el cráneo hecho trizas, el troul siguió lanzando zarpazos. Los trouls no morían con facilidad. Se podía cortar a uno en 10 pedazos y cada parte intentaría reunirse con el resto. Y si no pudiesen juntarse, de cada pedazo crecería un nuevo troul. Esa era la naturaleza de los trouls y su poder de regeneración. La mano amputada de troul luchará. Incapaz de ver, intentará clavar las uñas y arrancar la carne de su enemigo. El troul siguió luchando, mientras los manguales caían una y otra vez. Y el enano acompañaba cada golpe con una carcajada, pues conocía la naturaleza de los trouls. Era difícil matar a un troul, cierto. Se curaban y resurgían como pocas criaturas, a no ser que sus heridas se sellaran con fuego. Y este enano contaba con un jabalí de guerra, un jabalí infernal de pelaje rojo, y las llamaradas de sus pezuñas eran tan reales como su cólera. Las llamas del jabalí mágico mordieron la carne del troul e hicieron hervir su sangre, y así aniquilaron los trozos de troul que se negaban a morir. El enano siguió machacando a la criatura caída, aplastando y destrozando cada porción del troul en cuanto se movía. Al final, retrocedió para permitir que el jabalí acabase el trabajo. La bestia infernal clavó sus pezuñas ardientes en el cuerpo aún palpitante. Las llamas surgieron de las pezuñas humeantes y prendieron fuego en las carnes del troul. El jabalí se apartó de un salto y el cadáver del troul fue reducido a cenizas. «¡Hala! ¡Vámonos, bufido!», llamó el enano a su jabalí. «Echo de menos la luz de la ciudad y aún nos queda un buen trecho por recorrer». Atrogate cabalgó sobre su montura mágica sin dejar de maldecir en voz baja a Harlasle por haberlo enviado a un sitio tan desolado. «Trolls, trolls», musitó, contemplando los últimos restos humeantes de una larga serie de cadáveres calcinados que dejaba tras de sí en su viaje a través del extremo septentrional de los Páramos Eternos, un lugar conocido con el nombre de los Páramos del Troul. «Aquí es donde nos separamos», informó Harlasle al comienzo de un largo y empinado sendero. A lo lejos, hacia la derecha, se erguía la masa de hielo que formaba el glaciar del Gusano Blanco, y justo al final del sendero, avistaron las almenas de la fortaleza de piedra que formaba parte del monasterio de la Rosa Amarilla. «Aunque confío en que no sea una separación definitiva. Y yo esperaba que me permitirías llevarte al monasterio», declaró el hermano a Fafrenfere. «Como mi invitado. Tras esos muros hay muchas cosas de gran interés. Su mayor tesoro es el conocimiento. Sabes que no serás precisamente bien acogido en el monasterio», señaló Harlasle. «Tienes razón en eso», intervino Ambargris. «Y dudo mucho que la compañía de un Drow vaya a mejorar tu posición ante los hermanos de la Rosa Amarilla», se rió Harlasle. Fafrenfere frunció los labios, decepcionado,
aunque tuvo que reconocer que Harlasle tenía razón. Pero, vuelve a invitarme cuando mi compañía no perjudique tu posición ante los demás monjes, dijo Harlasle. Aceptaré sin vacilar, sobre todo si vuestras bibliotecas son las que recuerdo, y tus hermanos están dispuestos a acogerme. La expresión de Afafrenfere se iluminó y se apresuró a asentir. Un momento, saltó Ambergris, antes de añadir en tono incrédulo. ¿Si son las que recuerdas? Afafrenfere la miró, y no tardó en captar el motivo de su asombro. ¿Has estado aquí antes? El Dró soltó una risotada y sacó una pequeña figura de ónice, que dejó caer al suelo entre sus pies. Soy Harlasle, dijo. He estado en todas partes. Dicho lo cual, convocó a su montura infernal mágica y saltó sobre su grupa. Tengo asuntos que tratar en el Yogábalo, explicó. Es posible que los resuelva con rapidez, o también que tarde semanas en hacerlo. En cualquier caso, cuando acabe, volveré a este mismo lugar y haré que os notifiquen mi llegada. Y si queréis, podemos viajar juntos de nuevo. También es posible que traiga nuevas de Efron y Artemis Entreri. Remató su discurso llevándose la mano al sombrero. ¿Y cómo nos avisarás de tu llegada, si no quieres entrar al monasterio? Quiso saber Afafrenfere. Soy Harlasle, rió el elfo oscuro, sin añadir más, como si con eso bastara. Y bastaba. Quiero y aguarda a ser identificado. Gritó el guarda desde lo alto de la zona meridional de la sólida muralla de Nesme. Va, ya me dirás cómo vas a identificar a quien no conoces. Replicó Atrogate, que iba a pie tras enviar a su jabalí infernal de vuelta a los planos inferiores antes de acercarse a la ciudad. Dudaba mucho que la bestia lanzallamas le abriera las puertas de una ciudad famosa por su xenofobia. En ese caso, harías bien en presentarte. Buen enano. Gritó otra voz, en este caso femenina. O vamos a tener que matarte ahí mismo donde estás. ¿Esas tenemos? Preguntó Atrogate con las manos en jarras. Inspiró con fuerza y miró a su espalda la ciénaga enmarañada, consciente de que las gentes al otro lado de la muralla debían de bregar con los Trouls a diario. Me llamo Atrogate y soy de Felbar. Aunque llevo sin ir por ahí al menos 100 años. ¿Y es allí a dónde vas? Preguntó la mujer. No. Mi destino es Mithril Hall. ¿Amigo del rey Connerad? No. No lo conozco, aunque me recibirá con los brazos abiertos, sin duda. Fui amigo de su predecesor. ¿Su predecesor? Sí. El rey Bruenor. Afirmó Atrogate con orgullo, convencido de que así conseguiría impresionar a los del muro. La respuesta que recibió lo dejó sin habla. Entonces que seas bien recibido en Mithril Hall, repuso la mujer con voz claramente hostil. Sigue tu camino. Que te largues, dijo el otro guarda. Llevo una semana viajando por el barrizal, se quejó Atrogate. Y hay una docena de Trouls muertos a mi espalda, que deben de estar acechándote ahora mismo. Mientras hablamos, afirmó la mujer. Como si no supiese que hay que quemar a esas bestias inmundas, refunfuñó Atrogate y se volvió señalando al sudeste. El último que maté está allí, a menos de 1000 pasos. Podéis comprobarlo. Quizás lo hagamos. Atrogate encogió los hombros y se dejó caer sobre el suelo embarrado, donde se cruzó de brazos. Comenzó a entonar rimas sin sentido, aunque deslizó alguna mención insultante sobre los guardas de ciudades poco hospitalarias. Unos instantes más tarde, las puertas se abrieron para dar paso a 3 jinetes, tras lo que se cerraron de inmediato, aunque el enano no había hecho el menor intento de correr hacia ellas. Los jinetes llegaron hasta el enano y lo escudriñaron desde sus elevadas monturas. ¿Qué? Les preguntó él. Dices que has matado a un Troll cerca de aquí, contestó el más alto de los 3. Llévanos hasta allí. No habéis traído un caballo para mí. El hombre le sonrió con suficiencia y no le ofreció la mano para compartir montura. Atrogate suspiró y se puso en pie con la idea de ir caminando. Pero cambió de parecer en cuanto pensó que tampoco estaría mal una pequeña demostración de poder. Sacó su pequeña figura de ónice, un antiguo regalo de Harlasle, y tras una breve inclinación de cabeza hacia los guardas, lo dejó caer al suelo convocando al jabalí infernal. Los caballos se encabritaron aterrados ante la aparición de la diabólica bestia llameante. No os vayáis a rezagar, dijo el enano, y saltó sobre la silla arreando a bufido. El jabalí se alejó a toda prisa. No mucho después, el cuarteto volvía a la ciudad entre carcajadas y relatos sobre matanzas de Trouls, y los guardas franquearon el paso al enano e incluso le rogaron que no despidiese al jabalí para que los habitantes de la ciudad pudieran contemplarlo. La entrada del enano fue triunfal, porque tan cierto era que en Nesme desconfiaban de los extraños, como lo era que admiraban a todo aquel que mataba a un Troll, o a 10. En especial cuando los aniquilaban sin dejar la posibilidad de que se regenerasen. A pesar de ello, no todo fueron parabienes y bienvenidas para Atrogate, pues los guardas lo retuvieron cerca de las puertas. ¿A qué has venido?
Preguntó uno de los guardas. El enano reconoció la voz de la mujer que le había hablado antes desde el muro. El enano señaló el cielo oscurecido. He oído que las cosas no van bien en la marca Argentea. Quiero ver cómo les va a mis viejos amigos, los Batleamer. No apreciamos demasiado a tus amigos, aquí en Nesme, repuso la mujer. Ya me he dado cuenta. Ni en Everlund, intervino otro guarda. Ni Sundabar, o Luna Plateada. Seguid, os escucho, los animó Atrogate al ver que el hombre callaba. Los orcos avanzan en pie de guerra desde la fortaleza de la Flecha Negra, explicó la mujer. Atrogate escuchó el relato de la mujer, aunque comenzaba a comprender los motivos de tanta hostilidad. Conocía el antiguo tratado del barranco de Garum. Hasta había tenido ocasión de leer su contenido en un pedestal colocado en el puente sobre la garganta que le daba nombre, allá en Mithril Hall. Por lo que no lo sorprendió que quienes buscaran un chivo expiatorio para los recientes sucesos, lo hicieran mirando a lo ocurrido un siglo atrás. No conseguirás llegar a Mithril Hall, dijo la mujer, y sus palabras desconcertaron al enano. Está asediada por un enorme ejército orco, prosiguió. Al igual que Sundabar y Luna Plateada. En Nesme, nos ha acompañado la fortuna hasta ahora, pero llegan rumores de que hay huestes de orcos recorriendo los caminos al norte de aquí. No creo que la guerra tarde en llegar a nuestras puertas, y que suframos un asedio. Cuando eso ocurra, hizo una pausa para señalar con el mentón los manguales que llevaba el enano a la espalda. Sí, sí, contad con mis manguales, prometió Atrogate. Solo hay algo mejor que matar trolls, matar orcos. Guajaja. Ven conmigo, le indicó el hombre alto de la patrulla. El señor de Nesme te recibirá, y él te asignará tus tareas. ¿Tareas? ¿A cambio de cama y rancho? ¿Te parece mal? Guajaja. Rugió Atrogate, y agitó la mano para que el hombre lo llevase con el señor de Nesme.